quisiéramos conocer es cuáles fueron los cargos acusatorios por el cual Balboa fue apresado y cuál es el rol de Pizarro. Habría una suerte de deslealtad de Pizarro frente a Balboa. Pizarro era uno de sus principales colaboradores, lugartenientes, pero Pizarro también tenía una relación con Pedro Arias Dávila, con Pedrarias. Ahora, en este triángulo entre estos tres personajes, me gustaría conocer sobre la relación entre Balboa y Pizarro y cuáles fueron los cargos que presentó el gobernador de Panamá y que instrumentalizó Pizarro, que lo llevaron a su posterior condena y muerte de Balboa. Sí, bueno, esa pregunta es bien importante. Se le acusa de traición al rey, ¿no? O sea, del delito más grave. Ya Balboa tenía antecedentes en cuanto a insubordinaciones frente a los gobernadores anteriores. Por ejemplo, frente a Ojeda, me parece que desconoce su autoridad y se lanza él a hacer una serie de expediciones por su cuenta, lo cual por lo demás era frecuente en la época. Cortés hizo lo mismo en el caso de la conquista de la Nueva España. Hay que entender algo que es importante. Debemos entender que estos personajes eran personajes en el fondo que se miraban un poco en la España de la Reconquista. Es decir, ellos querían convertirse en señores, así como fueron señores todos aquellos españoles o soldados españoles o hombres de armas que ayudaron a los reyes de Castilla en la reconquista de la península ibérica. Hay un historiador español, Guillermo Céspedes del Castillo, que tiene una frase muy bonita sobre esto. Dice que los conquistadores de América miraron el pasado para construir el futuro. O sea, querían establecerse en América como señores, cuando ya la monarquía estaba en otra. La monarquía ya tenía un planteamiento no medieval, sino moderno del poder político, y buscaba una centralización del poder. Eso pasa también con Gonzalo Pizarro en su rebelión en 1542 contra las leyes nuevas, ¿no? Es decir, no podía entender cómo la corona quitaba las encomiendas a estos personajes que no habían ayudado al monarca a recuperar tierras perdidas, como en el caso español, como en el caso de la península ibérica, sino algo mucho mayor: encontrar riquísimos territorios para incorporarlos al patrimonio del rey de Castilla. Entonces el rey de Castilla tenía que darles pues unos beneficios importantísimos, ¿no? Entonces veían en todas esas acciones una ingratitud de parte del rey, lo cual será el remoto origen de lo que en el siglo XVII serán todas las reivindicaciones criollas, ¿no? El criollismo nace de los descendientes de conquistadores y encomenderos, que se sienten resentidos, ¿no?, dolidos frente al hecho de que ya habían perdido sus encomiendas, los virreyes no les hacen caso, y finalmente ellos son los descendientes de los conquistadores. Entonces acá hay un afán de protagonismo y una dureza y unos medios absolutamente agresivos entre todos estos personajes, ¿no?, que son realmente notables y que tienen que ver con esa, o sea, en el fondo lo que hay es un choque de mentalidades entre los conquistadores, y por ejemplo, Pedrarias era ya un agente del rey, ¿no? Entonces Pedrarias lo que busca es hacer valer la autoridad del monarca, pero Balboa y el propio Pizarro también eran personajes que buscaban la gloria personal, la fama, el hacer entradas, conquistas, etcétera, ¿no?, incorporaciones de nuevos territorios para lograr ese señorío. ¿Qué es lo que pasa también con Cristóbal Colón? Por eso es que los descendientes de Colón tuvieron, lo conversábamos antes con Fernando también, tuvieron un proceso judicial con la monarquía española de 3 siglos, los famosos pleitos colombinos, que terminan recién en el siglo XVIII, porque efectivamente la corona de Castilla incumplió con lo que le prometieron a Colón en las capitulaciones de Santa Fe. Porque prácticamente, si nos atenemos a la letra de las capitulaciones de Santa Fe, Colón debería ser dueño de la mitad del continente, ¿no? Porque realmente fueron unas condiciones bastante favorables, porque la reina Isabel tampoco tenía muy claro pues qué se iba a poder encontrar, ¿no? Entonces, en ese contexto debemos ver el proceso contra Balboa. La verdad es que no lo he estudiado de manera directa, ¿no?, pero el cargo fue traición al rey, y en este caso Pedrarias es el representante del monarca, Balboa es el típico conquistador que tiene, digamos, que está teniendo como modelo un esquema que para el rey, que ya era Carlos I, ¿no?, era anacrónico,
¿no? El rey justamente en la propia península ibérica está buscando ver la manera de limitar el poder de los grandes señores territoriales y afianzar el poder del rey. Eso se replica en América, ¿no? Sí. Gracias. Estado bien documentado. Mire, quería preguntarle lo siguiente. Ahorita en su conferencia usted también dijo que para los virreyes era pues un poco dificultoso el paso por Panamá. Quería preguntarle si en algún momento de la colonia los españoles concibieron la idea de juntar los dos océanos y de construir un canal. Y que por favor nos dé una idea de cómo fueron esos proyectos y de qué manera pensaron ellos que se podían ejecutar. Por favor. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, incluso en las relaciones de virreyes hay lamentos permanentes sobre lo penoso del cruce del Istmo de Panamá, y hay ideas, no le podría dar detalles sobre si hubo proyectos específicos, pero por ejemplo en el siglo XVIII sí se plantea, digamos, hacer un paso, digamos, marítimo, ¿no? Ahora, era impracticable, inclusive en el propio siglo XIX, como ustedes saben, los franceses fracasaron en la construcción del Canal de Panamá. Los franceses a fines del siglo XIX tiraron la toalla, no hubo manera de que lograr. Lo que pasa es que los franceses tenían la idea de hacer un canal a nivel, ¿no? Es decir, de hacer un canal mucho más profundo. En cambio, ya los norteamericanos, cuando toman ya el proyecto a fines del siglo XIX, hacen un canal en distintos niveles, con esclusas, etcétera, lo cual implicó un trabajo de ingeniería menos oneroso, ¿no? Pero realmente se pensó, pero era algo impracticable dadas las condiciones técnicas de la época. Pero sí hay planteamientos sobre ver la manera de facilitar, y de hecho en el siglo XIX hay primero un ferrocarril transístmico, ¿no? Para unir las dos partes del istmo. Y hoy en día es interesante porque se está ampliando el Canal de Panamá, se está haciendo un canal mucho más ancho, porque hoy pues hay una serie de barcos que ya no entran por ahí, ¿no? Y por otro lado, Nicaragua, con el apoyo del gobierno chino, está pensando hacer otro canal, ¿no? Que podría ser un poco la competencia, ¿no? Pero no pasaron de buenos deseos en el fondo estas referencias a hacer un paso marítimo, ¿no? De hecho, se pensó a lo largo de buena parte del siglo XVI, por lo menos hasta antes de 1530, que se buscó siempre un paso. O sea, la idea del paso estaba siempre presente, pero nunca se encontró, y de hecho no había, ¿no? No había un paso marítimo. Gracias. Solamente nos ha traído una visión histórica de este acontecimiento y lo que ha significado para la conquista de la zona del Reino del Sur. Mi reflexión sobre todo iría hacia el tiempo moderno, lo que usted ha señalado muy bien, lo que ha significado el Océano Pacífico y lo que significa en la actualidad en cuanto al el porcentaje más importante en el comercio internacional, y también en el otro tema que es la navegación. Si bien es cierto, en el mundo moderno existen otras vías, y las vías aéreas, que son más rápidas y más eficientes para traslado de gente y carga, pero el grueso de la carga, el transporte comercial se hace todavía por la vía marítima, y justamente tenemos un organismo en el cual la Cancillería participa activamente, que es la OMI, Organismo Marítimo Internacional, que justamente busca regular los temas de contaminación y eficiencia y rescate en el mar, y todo esto tiene que ver justamente con ese punto de partida histórico. Básicamente iba dirigida en esa reflexión que para nosotros nos ilustra muy bien cómo se proyecta ese acontecimiento a los tiempos actuales. Bueno, le agradezco el comentario, efectivamente, ¿no? A mí, ahora que estuve en Panamá, que pudimos visitar el propio canal y ver cómo funciona además las 24 horas del día y noche, y es además la gran fuente económica de la República de Panamá, y sobre todo esto que se comentaba, ¿no? Cómo efectivamente el Océano Pacífico es el océano del futuro, ¿no? En el mundo de hoy, ¿no? O sea, me parece muy, muy pertinente su comentario, gracias. Doctor Lapuente, felicitarlo por su conferencia. Yo trabajo en barcos de crucero y he tenido la oportunidad de navegar el Pacífico desde Cabo de Hornos hasta Lima y por Panamá, así que realmente es un mar magnífico. Mi pregunta es muy sencilla. En todos estos documentos aparece por primera vez el nombre de nuestro país, Pirú. Yo quisiera escuchar de un experto como usted la explicación de ese nombre. ¿De dónde viene el nombre de nuestro país?
Muchas gracias. De nada, gracias. Bueno, ese es un tema, la verdad, bueno, yo le remitiría a una serie de textos ya publicados, empezando por Raúl Porras Barrenechea, que tiene un texto sobre el nombre del Perú, y otros autores. No es un tema que yo haya trabajado así de manera directa, ¿no? Con lo cual no me animaría a explicar las diversas hipótesis que se han planteado, ¿no? Pero lo cierto, como usted dice, es que es en este momento cuando por primera vez se habla del Perú, ¿no? Son diversas las hipótesis, pero preferiría no abundar en ello para no meter la pata, porque no es un tema que haya estudiado sinceramente de manera directa, ¿no? Bueno, muchas gracias por la información que nos está dando, nos está aclarando muchas dudas. También tengo una duda sobre las embarcaciones que empezaron a navegar en estas primeras exploraciones del Pacífico. Estas, alguna vez escuché, no sé si era cierto, habrían sido trasladadas desde el Caribe con miles de esclavos por las selvas hasta el Pacífico, o ya se establecieron primero en Panamá y con las maderas que había en estos bosques se construirían las embarcaciones. Claro, por ejemplo, Guayaquil, por ejemplo, fue un puerto donde había un astillero importante. Claro, probablemente en los primeros tiempos, me imagino que efectivamente las primeras embarcaciones pudieron eventualmente trasladarse por tierra por el Istmo de Panamá, no lo sé, ¿no? Pero esa pregunta me lleva a comentar otra cosa importante a propósito de lo que dije al inicio de mi intervención. Los avances, por ejemplo, en cuanto a la navegación, los instrumentos de navegación, la creación, por ejemplo, de la carabela, etcétera, el astrolabio, los progresos en cuanto a la brújula, son también en buena medida portugueses, ¿no? Es decir, ahí, digamos, eso lo digo también como elemento adicional frente a esta idea que se ha señalado sobre cómo en realidad el reino peninsular más vinculado con el mar era Portugal, no Castilla, ¿no? Eso es un punto interesante también. Sobre lo que usted pregunta, no, la verdad es que no podría darle más información. Doctor, para felicitar nuevamente, la pregunta es, ¿en qué momento se pone Océano Pacífico? ¿En qué momento qué, perdón? ¿En qué momento histórico se cambia el nombre del Mar del Sur por Océano Pacífico? Sí, muy pronto hay, es más, ese dato lo ofrece en la revista de Marina recién aparecida el doctor Héctor López Martínez. Es más, lo registré mentalmente para decirlo, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero es muy pronto, efectivamente, que se menciona ya, se le da ese nombre, muy poco después, efectivamente. Pero ese dato está, lo acabo de leer, perdón por la mala memoria, en un artículo que acaba de salir en el último número de la revista de Marina, que es un número dedicado al descubrimiento del Océano Pacífico, y cuyo primer artículo es una historia muy detallada de la expedición de Balboa, y ahí se habla de eso. ¿Ya? O sea que lo remito a la fuente directa. Sí, efectivamente, eso dice Héctor López en el artículo ese, sí. Y un señor aquí que... Gracias, doctor de la Puente. Ha sido muy ilustrativo. Solamente quería hacer un comentario, añadiendo un poco a lo que decía usted, que la potencia de los navegantes en realidad en esa época era Portugal. Y se dice mucho del rey de Portugal, de Enrique el Navegante, por cierto, que él se había dedicado muchísimo, no solamente a promover, ¿no es cierto?, a financiar las expediciones, los viajes y a impulsarlo desde todo punto de vista, sino también a recopilar. Y dicen los portugueses, en el país en el que me ha tocado servir, que también él compraba. Y cuando encontraba navegantes, mercaderes que llegaban al reino y que sabía que podían venir, por ejemplo, de la China, del Japón, de aquellos lugares remotos, compraba información, él pagaba los mapas, pagaba las cartas geográficas, pagaba las informaciones, de manera que hacía un acopio enorme de todo lo que era información, de todo lo que eran técnicas para poder desarrollar las artes de navegación. Y otra cosa más que es importante, también me ha tocado servir y vivir en la China, y he podido saber y estudiar, y entonces también hay un origen de instrumentos como la brújula, como una serie de herramientas y de cartas y de novedades que los chinos promovían y por supuesto inventaron, que pudieron llegar a Europa justamente por esa vía, ¿no? Porque Enrique el Navegante y toda esa gente que lo acompañó promovieron eso y fueron capaces, como digo, de manera legal